Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar la ponencia que se incluye para el Congreso Nodos del Conocimiento 2024. En la ponencia que presentaremos ahora tiene el título de Formación Docente Inicial y Escuelas Multigrado, narrativas que evidencian la construcción de un etos especializado. En esta ocasión, quien ha trabajado esta ponencia, pues es un servidor, José Luis Monreal Reyes, Eugenio Lizarde Flores, Cindy Gabriela Alonso Segovia y Eric Ayala del Villar. Para iniciar, pues les hablaré un poco de la formación docente inicial. Actualmente esta formación se encuentra inserta en los planes de estudio vigentes para el normalismo en el 2018 y 2022. En ese sentido, comentarles que el plan 2018 aún es vigente. Sin embargo, ya el 2022 está avanzando poco a poco. En ambos, se presenta un componente interesante, un componente formativo básico, es decir, la formación específica para trabajar en grupos multigrado. Hablar de grupos multigrado es hablar de grupos que se conforman por varios grados, grupos de niños. Aquí estamos hablando exclusivamente de la educación primaria, en ese sentido. En, este, en esta cuestión también habremos de decir que nuestra escuela normal a la que pertenecemos los participantes en esta ponencia es la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. Y como escuela rural, siempre se ha pensado que nuestros estudiantes tengan una identidad con el medio rural. Entonces, desde que inicia nuestra escuela normal en 1933, se tiene esa intención de trabajar hacia, con un apunte hacia las escuelas rurales, a las escuelas rurales. Y en este caso, eh, hablar de las escuelas rurales también es un símil de hablar de las escuelas multigrado. No precisamente esto pasa, ya que las escuelas multigrado también en ocasiones se encuentran en lugares marginados de, digamos, de alguna ciudad, de algún lugar, eh, pues que no tiene que ver con lo rural, ¿verdad? Los planes de estudio, y en este caso hablar del plan 2022, pues en este aparecen ya una cuestión más enfocada a lo multigrado. Entonces de ahí se habla de que se debe trabajar o debemos trabajar los docentes en pedagogías situadas globalizadoras. También aparece la parte importante que en este caso la ponencia así lo menciona, que es la pedagogía y didáctica del aula multigrado. Además del diseño del medio didáctico para el aula multigrado. En ese sentido, es todo un complejo que se elabora y que definitivamente viene apuntalado desde los planes de estudios para la educación multigrado. Entonces, en concreto, pues se busca la formación específica en el trabajo docente en el medio en escuelas multigrado. A todo nuestra capacidad, nuestra intención gira o va hacia estos rumbos. En esta ponencia, en este trabajo, nosotros nos hicimos una pregunta para poder desarrollarla con base en esto que anteriormente les comento. La pregunta la quiero leer así como directamente y se llama: ¿de qué manera en la articulación entre el escenario formativo de la escuela normal
y lo que sucede en las jornadas de práctica profesional, se configura un ethos y conocimiento especializado para que los futuros docentes se desempeñen con eficiencia en las escuelas multigrado. Aquí esta pregunta quisiera contextualizarla un poco. Cuando nosotros nos preguntamos de qué manera existe esta articulación entre lo que el muchacho o los estudiantes, muchachos o muchachas, eh, aprenden en la escuela normal con base obviamente en los planes de estudio, y cuando ya van a la práctica profesional, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eh, entre la escuela normal, por un lado, y cuando se va a las prácticas profesionales, la pregunta que nos hacemos es cómo se configura esta identidad, que se pretende se tengan, porque, como ya decía, en la escuela normal siempre estamos apuntalando a que los estudiantes tengan una visualización muy clara hacia el medio rural. Entonces, esperamos que definitivamente se configure esta identidad de profesor rural. Sin embargo, la pregunta que en este caso, que en esta ocasión nos hacemos, tiene que ver desde mm, cómo se configura esto desde la articulación entre lo que se hace en la escuela normal y también lo que se hace en la práctica profesional. Habremos de decir también que en la Escuela Normal Rural, General Matías Ramos Santos, las prácticas profesionales no se va directamente. Es decir, siempre, o casi siempre, lo voy a dejar en ese sentido, casi siempre tenemos un periodo de observación. Es decir, donde el estudiante tiene un acercamiento eh, un tanto, sí, ya directo con la educación rural multigrado, pero aún no trabaja, no realiza su práctica profesional frente a un grupo. En esa parte de observación, como su nombre lo indica, va y observa una serie de indicadores que desde la normal se le piden, pero apuntados hacia la práctica profesional del profesor, hacia las actitudes de los niños, los intereses de los niños, todo el contexto comunitario, es decir, cómo se inserta la escuela normal, la escuela primaria, perdón, cómo se inserta en ese contexto multigrado, contexto rural multigrado. Asimismo, pues también se busca que los estudiantes tengan un acercamiento a la vida de un maestro multigrado. Es decir, todas las complicaciones que enfrenta un maestro multigrado en ese momento son vistas por los estudiantes. Posteriormente a ese periodo de observación, normalmente se da eh, entre 3, 2 o una semana antes de realizar la práctica. Y en ese periodo, en el periodo que se inserta, digamos, de la observación a la práctica, en la escuela normal todavía tenemos oportunidad de trabajar con los estudiantes algunas situaciones para que ellos puedan concretar la parte de la planeación. Una planeación didáctica que se desarrollará en el medio rural multigrado. Y en ese sentido, vienen las prácticas profesionales, en donde ya efectivamente el maestro titular, el maestro multigrado, le deja el grupo totalmente al estudiante o a la estudiante, y él o ella tiene que enfrentarse a esa realidad didáctica. Entonces, todos estos partecitas, pudiéramos decirlo, la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo todos este tipo de cosas, cuando ya están en la práctica, se articulan con lo que se enseña en la escuela normal, y a la vez cómo se configura ese, esa identidad, ese ethos, pero también un conocimiento especializado
para que en algún momento, ya sea en su próxima jornada de prácticas, porque normalmente en los semestres se trabajan varias jornadas de práctica, o bien ya en su futuro profesional. En ese sentido, habremos de decir que para responder esta pregunta eh, se recurre al trabajo que los estudiantes hacen, como ahora sí que como estudiantes, aparte de ir a dar esas prácticas, tienen que presentar un trabajo final al término del semestre. Y en ese sentido, estamos hablando de un grupo de sexto semestre de la licenciatura en educación primaria. Y ese grupo, su trabajo final fueron narrativas didácticas, narrativas de la profesión docente, en donde los estudiantes reconocen varias cosas y bueno, en concreto de esa parte nos estamos apoyando. Entonces, dice aquí, para responderla se recurre a las narrativas de los estudiantes normalistas, con la intención de apreciar la configuración de ese etos, así como los conocimientos que se manifiestan al delimitar sus responsabilidades profesionales al trabajar en dichos contextos. Un objetivo que tenemos también aquí es dar cuenta de esos procesos formativos, dar cuenta de lo que viven nuestros estudiantes normalistas. Eh, en este caso, al realizar su observación y ya en concreto su práctica en contexto multigrado. Entonces, también ver de qué manera se manifiesta esa articulación entre lo que ya decíamos, lo que ocurre en la escuela normal y la configuración de su identidad específico para este medio. La metodología que utilizamos al trabajar este documento tiene que ver con es un análisis de narrativas que presentan jóvenes de sexto grado, de sexto semestre de la licenciatura en educación primaria, después de haber concretado sus jornadas de observación, ayudantía y práctica profesional multigrado. El centro de análisis atiende a una revisión documental, definitivamente, los trabajos de los estudiantes, donde se están en concreto sus narrativas. Adicional a ello, el análisis de contenido podemos decir que ya permitió identificar en su discurso el etos y los conocimientos que manifiestan, y pues así como unos elementos del ser docente para escuelas multigrado. Presentaré algunos resultados de este trabajo. Los estudiantes reconocen conocimientos nuevos situados en el escenario del trabajo de multigrado. También reconocen la complejidad de impacto que genera en ellos el trabajar en condiciones diferentes a las que éstas se complementan. Destaca el conocimiento de las prácticas pedagógicas. También reconocen pues las condiciones precarias que se tienen. Los estudiantes, una de las conclusiones es que los estudiantes al estar en aulas multigrado cambian sus concepciones, cambia su percepción, y esa pues podemos ampliarla ya al momento de las preguntas, pero también ya en la ponencia en extenso. Y pues muchas gracias, espero que les haya interesado este tema importante, fuerte y complicado, o más bien complejo para nosotros.